Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a compartir una vez más el momento de la buena lectura, como cada noche, o para el que lo sigue como cada mañana o como cada tarde, al momento que lo vean. Yo estoy transmitiendo en vivo hoy 6 de agosto por la noche, 9:30 de la noche aquí en Buenos Aires, eh, con la continuidad que vamos a tener del libro de la Utopía de Jesús, escrito por Juan Mateos, o mejor dicho, conferencias de estudio teológico bíblico que dio Juan Mateos y que se transformaron luego en libro. Eso es lo que estoy compartiendo con ustedes en esta semana. Hoy es jueves, yo ayer miércoles dije, bueno, mañana viernes, y varios me dijeron, no, mañana es jueves, sí, sí, fue un error al decirlo, por supuesto que hoy es jueves, y que vamos a compartir hoy y mañana todavía un poquito más del libro con el que me propuse acompañar esta semana de buena lectura. Hoy, como les decía que no leemos el libro completo y tampoco por lo tanto no lo leemos de corrido, me voy a saltear hasta el capítulo 4. Estábamos leyendo parte del capítulo 1, voy a saltear hasta el capítulo 4, donde lo que presenta Juan Mateos es el tema de la libertad de Jesús. Cómo era libre, de qué manera vivía esa libertad y en qué campos la expresaba. Entonces habla de la libertad de opción, la libertad de expresión y de acción. También la libertad ante las instituciones, ante las convenciones sociales, libertad ante la enseñanza, ante la doctrina. Es muy interesante. Libertad ante los poderosos. ¿Qué sentido tiene para Jesús la denuncia? Eso entre hoy y mañana vamos a completar esta parte que me parece muy interesante para poder ver y reforzar, como les digo siempre, nuestra fe, mejorar nuestra fe, reforzar nuestro conocimiento y nuestro amor a aquel a quien seguimos, aquel que vino a poner una propuesta de vida alternativa, una sociedad alternativa hace mucho tiempo aquí en la tierra, para que esa sociedad alternativa se parezca más a lo que Dios planeó para la humanidad. De eso se trata el reino de Dios, que empieza aquí, que tenemos que difundirlo, que vivirlo y que ser parte aquí, primero en el corazón, pero en la sociedad también, para luego poder también soñar, ¿por qué no en un cielo, por supuesto? Bueno, entonces, la utopía de Jesús, de Juan Mateo, vamos a unas partes del capítulo 4, la libertad de Jesús. Comienzo a leer. En el relato evangélico sobre Jesús aparecen dos tipos de libertad activa: la libertad de opción y la libertad de expresión y acción. Libertad de opción. La libertad de opción de Jesús se expresa en su bautismo. En la cultura judía, la inmersión en agua era símbolo de muerte. Para las masas judías que acudían a Juan Bautista, simbolizaba la muerte a un pasado, el de la propia injusticia, el pasado de los pecados. Para Jesús, exento de injusticia, es símbolo de muerte en el futuro, es decir, de la aceptación incluso de la muerte, si fuera necesaria e inevitable, en su misión de ofrecer la salvación a la humanidad. Este primer párrafo que ya leo es un montón de contenido lo que acabamos de leer. El bautismo que ofrecía Juan Bautista, como lo sabemos, y la gente iba con ese objetivo, significaba un corte. Muero a mi pasado de injusticias. El que se bautizaba era para decirle a Dios, muero a mi pasado de injusticias. Quiero empezar una vida nueva, para que vos reines. Muerte al pasado, a la injusticia del pasado, a los pecados del pasado. Pero Jesús no tenía pecado, por lo tanto, cuando Jesús se bautiza, acepta la muerte que puede llegar a venir a futuro por el hecho de anunciar el reino y de traer la salvación para todos. Él opta por entregarse plenamente a la salvación nuestra, al anuncio del reino, y si eso le llevara a tener que entregar la vida, ya está dispuesto. Su bautismo ya adelanta la posible muerte. Todos morían al pecado del pasado. Jesús se compromete a que si es necesario incluso muere con tal de dar la salvación y anunciar el reino. Fascinante, ¿no? La opción de Jesús, opción total que lo lleva al don total de sí mismo,
nace de su amor a la humanidad y lo expresa. Conocemos la respuesta divina a esa opción, que ha puesto a Jesús en plena sintonía con Dios. La comunicación plena del Espíritu, de la vida y el ser de Dios mismo, que hace de Jesús el Hijo de Dios, capacitándolo para la misión que se ha propuesto realizar. Es decir, aquí Juan Mateos nos dice que la respuesta de Dios Padre, cuando ve que Jesús se bautiza con la intención del corazón de decir, si hace falta doy mi vida con tal de anunciar el reino y de salvar, la respuesta de Dios es, bueno, entonces te lleno de mi espíritu para que puedas hacer eso. Jesús permanece firme en su opción, a pesar de las tentaciones que experimenta en su vida activa, en particular la tentación del poder. No se deja arrastrar por la popularidad y esquiva el liderazgo que le ofrecen en Cafarnaúm. No acepta el poder, retirándose cuando quieren hacerlo rey. Es decir, la libertad de opción de Jesús ha terminado su ejercicio. Libertad de expresión y acción. Desde ese momento empieza el ejercicio de la libertad de acción o autoexpresión, su libertad y autoridad para actuar. Jesús está lleno de amor a la humanidad y el Espíritu que Dios le dio le ha comunicado la capacidad de amar propia del mismo Dios. Jesús amaba a la humanidad, lo llenó de espíritu y le da esa capacidad para que ese amor sea igual al de Dios Padre. Ese amor se expresará en su actividad, sin reconocer trabas ni respetar obstáculos. Donde quiera vea Jesús a los hombres en situación de falta de vida, sea por la opresión, el hambre, la ignorancia, la renuncia a la libertad, allí Él manifestará su amor, procurando hacerlos salir de esas situaciones, aunque para ello tenga que chocar con los prejuicios, los usos establecidos o la oposición abierta de las autoridades religiosas y civiles de su tiempo. Esa libertad lo llevará a la muerte. La libertad de acción de Jesús está implícita en muchos detalles de los relatos evangélicos. Así, por ejemplo, en el episodio de la enseñanza en la sinagoga de Cafarnaúm, Marcos señala que Jesús entró en la sinagoga e inmediatamente se puso a enseñar. Según este relato, Jesús no pide permiso ni espera invitación para ejercer su actividad en el local público y oficial. Es una muestra a la vez de su libertad y de su autoridad. Esta última está explícitamente mencionada a continuación, describiendo la impresión que causa su enseñanza. Todos quedaron impresionados porque enseñaba con autoridad. Es tan libre que eso mismo le da autoridad. Hoy cuando leía esto para seleccionar qué compartir, pensaba quién pudiera tener ese fuego interno para ser capaz de, por las opciones que tomó, ser capaz de morir si hace falta, pero no renunciar a las opciones tomadas, no renunciar a los ideales, a los anhelos, ¿no? A ese seguimos nosotros, a este que fue capaz de esto que Juan Mateo se está tratando de reflexionar y analizar. Sigo. Jesús actúa con libertad, aunque esto ponga en peligro su vida. Así aparece en el relato del hombre del brazo atrofiado de Marcos 3 del 1 al 7. Veamos qué representa este hombre. ¿Se acuerdan del relato del hombre en la sinagoga que tiene una mano paralizada y como era un día santo, un sábado, supuestamente Jesús no tenía que trabajar como nadie tenía que trabajar, y Jesús sin embargo se estira la mano y lo cura delante de todos y se arma un escándalo porque ¿por qué trabaja en sábado? ¿Qué representa este hombre? En el relato evangélico es el único fiel que está presente en la sinagoga el día sábado. En efecto, en la narración aparecen solamente los fariseos, el hombre de la mano paralizada y Jesús.
No se menciona a un público que presencie la curación ni que reaccione ante ella, al contrario de lo sucedido en la liberación del endemoniado, donde sí había mucha gente. Esta extraña ausencia de otros participantes en el culto de la sinagoga no se explica más que admitiendo que el inválido de la mano paralizada representa a los judíos que sábado tras sábado asistían a la sinagoga y escuchaban la predicación. El de la mano paralizada, dice entonces Juan Mateo, es un símbolo de todo ese pueblo. Todo ese pueblo está como paralizado. El carácter representativo del personaje hace que su invalidez tenga un sentido figurado. El brazo o la mano representan la creatividad, la iniciativa del hombre, la libertad de acción. ¿Me siguen? ¿Seguimos lo que está diciendo Juan Mateo? Ese hombre de mano paralizada en realidad no es que era un solo hombre. El relato nos está queriendo representar en ese hombre de una mano paralizada a una comunidad que no tiene creatividad, iniciativa, no tiene libertad de acción, está sometida. Pero el brazo está seco, atrofiado, sin vida. El pueblo que asiste a la sinagoga se ve privado de iniciativa y de libertad para actuar. Según los fariseos, es el precepto del sábado el que prohíbe, el que impide curar la invalidez de este hombre, y están al acecho para ver si Jesús lo cura y así poder denunciarlo. La obligación del sábado que se inculcaba en la sinagoga aparece así como la causa de la situación del pueblo. Pero, según la escuela farisea, el sábado no es más que el precepto supremo, cuya estricta observancia incluye toda la ley. Es la interpretación farisea de la ley, que programa la vida del hombre, la que lo priva de libertad, de iniciativa y lo mantiene en estado de dependencia. El episodio muestra que Jesús se propone, al curar a este hombre, sacar al pueblo de esa situación, dándole la libertad de que carece. Para ello, intenta hacer comprender a los fariseos lo irracional de su postura, haciéndoles una pregunta: ¿está permitido en sábado hacer bien o hacer daño, dar la vida o matar? Es decir, Jesús les pregunta qué es lo que pretendía Dios al instituir el sábado, si el bien o el mal del ser humano. Ellos, obcecados en su ideología, no responden. Jesús, a pesar del peligro que entraña para su vida, emprende su labor de liberación del pueblo, que alarma a los partidarios del régimen, tanto religiosos como civiles. Libertad ante las instituciones y convenciones sociales. En otro terreno, Jesús no respeta las discriminaciones sociales impuestas por la ley o por la práctica religiosa. En Israel, el prototipo, la imagen de impureza era la persona leprosa, excluido por la ley del trato con Dios y también con los hombres. Jesús acoge y toca al leproso, violando la ley, para denunciar que esa ley era injusta. Otro grupo marginado de la sociedad estaba constituido por los pecadores o los descreídos, entre los cuales figuraban los recaudadores de impuestos, odiados por su rapacidad y por trabajar para el tetrarca Herodes, aliado de los romanos. Ningún judío piadoso tenía trato con los recaudadores de impuestos. Jesús, en cambio, los admite a su mesa en señal de aceptación y amistad, provocando el escándalo de los maestros de la ley. Acoge también a la mujer impura y a la pecadora pública,
que son figuras de sectores marginados de la sociedad. Él mismo él se invita a comer a casa de Zaqueo, ¿se acuerdan? Baja pronto, Zaqueo, quiero ir a tu casa a comer, que era jefe de los recaudadores. Y no le importa que lo motejen de comilón, de borracho, que lo apoden de borracho, amigo de recaudadores y de pecadores, de descreídos. Integra Jesús en el grupo de los 12 a hombres de diferentes tendencias. Libertad ante la enseñanza y la doctrina oficial. En su modo de enseñar, Jesús no sigue el método tradicional. Su enseñanza impresiona a los asistentes a la sinagoga precisamente por no ser como la de los maestros oficiales. No se somete a escuelas de estudio, rechaza así la doctrina de los letrados sobre el Mesías, hijo sucesor de David, que fundaba el espíritu nacionalista y violento del pueblo. Tampoco sigue las escuelas reconocidas de moral y no admite el mandamiento de Moisés sobre el repudio, que degradaba a la mujer. Se opone a la teología de los saduceos, que era el partido de los dirigentes del templo, y rectifica la concepción materialista de los fariseos sobre la resurrección. Es decir, no tiene pelos en la lengua y contra todos los que estaban interpretando mal las cosas que le hacía daño al pueblo, Jesús abiertamente habla en contra de ellos y no se amolda a ninguno. Muestra la misma libertad respecto a los escritos del Antiguo Testamento, omite versículos del Antiguo Testamento que no concordaban con el mensaje. Un ejemplo patente es que el que aparece en Lucas 4:19, cuando comenta el pasaje de Isaías en la sinagoga de Nazaret, después de pronunciar las palabras sobre el año favorable del Señor, omite la segunda parte del versículo de Isaías, que es el día del desquite del Señor nuestro Dios. O sea, habla un texto, el Espíritu está sobre mí, me ha enviado para dar el año de gracia, para perdonar, para liberar, para sanar, y no lee algo que decía también el profeta antiguo, es el año de venganza de Dios. Eso Jesús no lo nombra, no está de acuerdo con que haya una venganza de parte de Dios. Anunciaba la victoria, la venganza contra los paganos, provocando la oposición de sus paisanos. Jesús eso no lo va a leer, porque es una idea nacionalista que él no comparte. En el Evangelio de Mateo, Jesús deroga varias prescripciones de la antigua ley, rechaza el repudio a la mujer, los juramentos y rechaza la ley del talión, la de ojo por ojo, diente por diente. Él dice no. Libertad ante los poderosos. Jesús nunca muestra servilismo hacia los poderosos. Cuando un fariseo le advierte que Herodes, el tetrarca de Galilea, lo busca para matarlo, él niega que Herodes pueda disponer de su vida y lo llama ese don nadie. Ante la pregunta de los sumos sacerdotes y senadores sobre el origen de su autoridad, Jesús antes de contestar les pide que definan su posición y ante su negativa no les responde. Se encara con los mismos dirigentes del templo y del pueblo, que no han hecho caso de la predicación de Juan Bautista ni han renunciado a las injusticias. Los compara peyorativamente con los descreídos, con las prostitutas. Por otra parte, lanza públicamente tremendas invectivas contra los letrados y fariseos. Sus mismos enemigos reconocen su libertad ante los poderosos. Le dicen: Maestro, que eres sincero, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no te importa lo que digan los demás. Bueno, hasta los enemigos van a reconocer que Jesús es muy libre. Hasta acá. Mañana continúo con un poco más. Fíjense cómo nos muestra este autor que estamos ahora siguiendo, Juan Mateos, en esta parte del libro, la libertad, la tremenda libertad que Jesús tiene, porque hay una opción que quiere anunciar el reino de Dios, la propuesta de una sociedad alternativa que necesita fuerza y la quiere anunciar. Y si eso le cuesta la vida, le cuesta la vida. No renuncia a que
esta misión le pueda costar su vida. Por eso va libremente avanzando en todos los aspectos y dimensiones de la vida. Creo que es justamente relatos como estos los que nos ayudan a entender mejor los evangelios, el contexto, la manera de llevar adelante la misión como lo hizo Jesús. Así que ojalá podamos nosotros con estas lecturas, y con otras que ustedes también elegirán para leer, ir tomando conciencia de a quién seguimos y entonces qué implica para nuestra vida y para nuestra fe tener un maestro con estas características. Espero que la hayan disfrutado. Continuamos mañana, último día que vamos a tocar, por lo menos por ahora, por este tiempo, la lectura de la Utopía de Jesús de Juan Mateos. Que descansen, buenas noches, Dios los bendiga.